Amables oyentes, volvemos a leer el capítulo 8 del Evangelio según Juan y volveremos a leer los primeros 12 versículos. Dice la palabra de Dios así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor añada su rica bendición a la palabra suya y al comentario que vamos a hacer de ella. Una hoja más atrás, en el capítulo 6 de este mismo Evangelio, el Señor pronunció esta frase memorable, aceptable y de permanente vigencia. El capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Aquí tenemos el caso de una mujer. Ella no vino por voluntad propia al Maestro. Ella fue traída a empujones. Fue echada entre el Maestro y los acusadores, escribas y fariseos. Ella fue traída con perversas y malignas intenciones de parte de sus acusadores. Ella no vino porque quiso, pero bendito y glorioso día cuando el diablo se volvió a equivocar, permitiendo que esta pobre pecadora, sin duda pecadora, fuera echada a los pies del Señor. Jamás imaginó el diablo, jamás imaginaron los pérfidos, perversos acusadores, jamás imaginó la mujer que aquel día sería el día más hermoso, el día más grandioso de su vida, porque estaría frente a frente del Dios de la gloria, hecho carne, hecho hombre. Jamás imaginaría que ese día iba a escuchar de los labios del juez divino: Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. ¡Qué día más hermoso! Ella no fue porque quiso, la llevaron a la fuerza. Pero, amigo mío, hoy a usted no se le puede obligar, pero escuche esta invitación: al que a mí viene, no le echo fuera. Venga al Señor,
Acérquese con sus problemas, con eso que le aflige, le amarga la vida, con eso que le da la inseguridad, con eso que le quita el sueño y no le permite ser feliz. Acérquese con toda su carga. No importa lo que usted haya hecho, acérquese al Señor para ser liberado, salvado, perdonado por Él. Aquí tenemos de nuevo al comentar la incomparable bondad del Salvador. El Señor se muestra en este episodio bíblico, como ya habíamos apuntado antes, como Maestro, como Juez y Salvador. Le vemos al Señor como el divino Maestro en el versículo 2, enseñando en el templo. Dice, por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Él es el divino Maestro. Aquí está enseñando en el templo. La noche anterior, según leemos el capítulo 7, el verso 53, la noche anterior sus opositores habían ido cada uno a su casa. Pero el humilde hombre, el que fue destituido, el que fue rechazado, sin hogar, en la gran metrópoli de la religión, se dirigió al Monte de los Olivos para pasar la noche en oración al Padre. Él podía decir lo que se escribió en verdad acerca de él en Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Claro, él oía del Padre, y él hablaba las palabras que el Señor Dios le daba para hablar. Aquí él está actuando como el Maestro divino, enseñando. Más adelante, en los versículos 3 al 7, el Señor actúa como el divino juez. ¿Por qué? Porque le traen a él para que él juzgue. Y él juzga. Termina juzgándole a ellos al decirles la segunda parte del versículo 7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí el Señor actúa como juez divino, el juez que escudriña lo oculto de los corazones y descubre los delitos encubiertos de los miserables hipócritas. Ante esta divina luz, las tinieblas no pueden encubrir nada. Dice en el Salmo 139, 12, estas palabras: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué cosa, ¿no? Delante del Señor, el juez divino, no hay nada oculto. Aquí a los jueces, cuando hay un proceso, un juicio, el acusado puede mentirle al juez. El juez se basa en las pruebas, en los elementos de juicio que son presentados. Pero el juez no conoce lo encubierto del acusado. No conoce los pensamientos, los sentimientos, lo que anida en el corazón del ser humano. Pero el Señor sí. Las tinieblas no pueden ocultar nada, porque para el Señor lo mismo es la luz como la oscuridad. Finalmente, este humilde ser, el divino Maestro, que a la vez es juez irresistible,
con incomparable bondad, salva a un ser condenado por los hombres. La mujer, al conocer algo de la sublime ternura del Señor, queda postrada ante sus pies, reconociendo que es también un divino Salvador. Sí, divino Maestro enseñando en el templo, juez divino, con la capacidad de decirle a los acusadores de la mujer: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Él es también divino Salvador. Él, dice el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en Roma, en la carta a los Romanos capítulo 9, verso 5, Él, el Señor Jesucristo, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Divino Salvador. En los versos 3 al 4 nosotros vemos una conspiración vergonzosa. Una conspiración entre escribas y fariseos que pretenden sorprender al maestro en algún equívoco, en algún desacierto, en algún error. Y escudándose bajo esta mujer, ocultando sus propias suciedades y maldades, ellos hacen esta conspiración vergonzosa. ¿Con qué derecho estos fariseos llevaban a ser condenada a esa mujer, siendo ellos culpables del mismo pecado, aún en peor grado, como principales figuras en el hecho? Porque el Señor con razón les dijo en el verso 7, el que de vosotros esté sin pecado. El Señor con esa frase puso al descubierto a ellos que estaban en peores condiciones que la mujer. Tal es así que disimuladamente, uno por uno, empezaron a retirarse sin ninguno arrojar la primera piedra. Seguramente cada uno no ignoraba su propia iniquidad, pero hipócritamente se valían de aquella oportunidad para enredar y poder acusar a aquel a quien odiaban vilmente, queriendo enredar y acusar a aquel que vino de la alta gloria a salvar a los pecadores. ¡Qué espectáculo repugnante! ¡Con qué satisfacción lasciva! Fariseos y escribas exponían en el pecado de la mujer todo su detalle. No había en ellos ningún celo por el honor de Dios. Ellos no hacían esto de que la ley de Moisés dice que hay que apedrearle a los que son encontrados en tal condición como esta mujer. Ellos no tenían interés en el honor de Dios, en la santidad de Dios. No había en ellos ningún interés, ninguna solicitud para cumplir la ley de Dios. Solo buscaban condenar a Cristo. Con razón, al mirar a semejantes seres despreciables, el Señor dijo: fariseos hipócritas, sois semejantes a sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Qué bueno es leer las Escrituras y encontrar a nuestro amado Salvador como Maestro, como Juez y como Salvador. Dichosa de la mujer pecadora que encontró aquel día al que le enseñaría, al que le juzgaría y al que le perdonaría. Encuéntralo tú también, amigo oyente.